Estimados alumnos, vamos a comenzar hoy con un vino bastante interesante, una vinificación, que ahora le voy a explicar en qué consiste, en el barrido que estamos haciendo a nivel mundial, ¿no? Respecto a los vinos especiales. Recordando que los vinos especiales pues, son aquellos que tienen algo que les hace únicos, ¿no? Y especiales, referentes a su modo de elaboración, de servicio y demás. Vamos a hablar de una técnica que es lo que se llaman vinos de podedumbre noble. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues para ello debemos posicionarnos en el siglo XVII, ¿vale? Fue un húngaro, se llamaba Alexei Maté, concretamente en el 1620. Dice que fue el pionero, ¿no? Que empezó a hacer un vino de podedumbre noble. Ahora les explicaré en qué consiste. Y otros autores pues, dicen que el origen, como hoy lo conocemos, del podedumbre noble, nos tenemos que ir a Alemania, concretamente al 1775. Comenta la leyenda de que la vendimia cuando se hacía en Alemania, pues había la figura de un alguacil, que es el que iba recorriendo todos los viñedos, diciendo a todos, oye, señores, este es el momento de vendimiar. Parece ser que este alguacil que avisaba a los señores que iban a hacer la vendimia, pues tuvo un percance ese año, que le robaron o sufrió un accidente aparatoso en el caballo y no pudo llegar a tiempo. Y todo el mundo pues estaba esperando a que viniera el alguacil para decirles que ya podían empezar a hacer la vendimia. Y el alguacil pues cada vez se retrasaba más, que se retrasaba más y llegara un momento pues dijo, bueno, o recogemos la uva o se nos va a estropear. La recogieron los señores, ¿no? Y en su momento pues la uva que recogieron, como ya se había pasado de fecha, pues optaron por dársela a los agricultores, ¿no? Dije, mira, está bueno, vamos a hacer vino esta vez. Los agricultores, pues, cogieron esa uva, e hicieron vino y salió un vino excepcional, ¿no? En lo que se conoce como el Château d'Yquem, en la región de Sauternes, en el sur de Burdeos. Y bueno, estos son los orígenes. Exactamente, ¿qué son los vinos de podedumbre noble? Pues algo tan sencillo como son vinos en los que hay un hongo que se llama la Botrytis cinerea, que lo que hace pues que ataca las bayas, extrayéndoles el azúcar y pacificándolas. ¿Qué sucede? Pues que hay en algunas zonas del mundo que la Botrytis cinerea es lo que se llama podedumbre noble, es una podedumbre muy atractiva para el vino que le otorga unos sabores únicos y especiales, y lo que hacen es que consigue hacer un vino excepcional. ¿En qué consiste este ataque? Pues consiste que este hongo se come el azúcar y el tartárico de la vid, perdón, del grano, y lo va pacificando. Y esta pacificación se convierte en una uva súper dulce. Pero bueno, ahora de todas formas vamos a incidir en ello. Ahora os explicaré. Bueno, vamos a comenzar con la Botrytis cinerea. El nombre como tal de Botrytis cinerea quiere decir enfermedad de la uva que la convierte en gris. Durante el ciclo vegetativo de la vid, los parásitos, bueno, pues sobre todo los meses de primavera, verano, son cuando están más activos. Y en el caso de este hongo, pues está durante todo el año, exceptuando en el invierno. Y en otoño ya, cuando ya se recoge antes de que se recoja, son unos 15 días antes, empieza ya a atacar. Y es aproximadamente, pues como a finales de octubre, noviembre, cuando ya es el momento óptimo de recogerlo. Deben pasar presente 15 días. No hay que esperar a que pase mucho tiempo, porque si la vendimia la retrasamos más de la cuenta, ya directamente no vamos a poder hacer una vendimia en condiciones. Lo que os estaba comentando, este hongo lo que hace es se alimenta del azúcar y del tartárico de la uva, hace unos pequeños agujeritos, y lo que sucede es que el tartárico con la evolución, cuando ya llega una fermentación bastante larga en el tiempo, ese tartárico que los restos se convierten en glucosa. Esa glucosa pues son pasas muy ricas en azúcar. Todo este proceso, ¿vale? Únicamente se puede dar unas regiones del mundo concretas, que ahora la veremos, ¿vale? Os he puesto un poco aquí unas imágenes, ¿no? Para que veáis un poco esto que es de la Botrytis cinerea.
Si veis como esta pelusilla, ¿no? Que tiene esta tomatera, ¿no? Este tomate aquí, son microscópicos, ¿vale? Son hongos microscópicos, no se ven, lo que sí se ven es el efecto, ¿no? Que hacen en la planta. En este caso, yo sobre todo lo pongo aquí en esta tomatera para que veáis, ¿no? La diferencia, ¿no? Del rojo con este color tan gris. Aquí lo veis, ¿no? También está en acción, ya empieza a actuar, ¿no? Esto ya son uvas. Y bueno, esto es un pequeño gráfico para que veáis como algo que de entrada puede resultar dañino y negativo, pues lo engrandece y lo ennoblece, como ahora vamos a ver, ¿no? A lo largo de toda la exposición. Bien, la botitis cinerea como tal, eh, principalmente cuando más beneficiosa es en el otoño, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el hongo ya empieza a atacar, no es una temperatura tan extrema y requiere por unas ciertas condiciones. Estas ciertas condiciones se dan concretamente en la región de Tokai, la región de Sauternes, que era en Francia, que ahora la vamos a hablar de manera individualizada. Hay que tener en cuenta de que el clima está caracterizado por una neblina nocturna y bastante luz, ¿vale? Bastante luz y un calor húmedo. Lo que hace cuando esa uva se está pacificando, gracias al ambiente tan húmedo que hay, ¿no? Y sobre todo por la noche, pues es una uva pasa húmeda, ¿vale? O sea que no se llega a pudrir del todo. Los países de referencia donde se usa este tipo de cultivo, por excelencia, pues en primer lugar hablaríamos de Hungría, en segundo lugar de Francia, tercer lugar Alemania y luego por influencia en Austria. Bien es cierto que en los países del Nuevo Mundo se está usando un concepto que se llama vendimia tardía, que se está inspirando en esta vinificación, ¿vale? No se recoge su momento óptimo, no llega a atacar el hongo de la botitis cinerea como tal, pero tiene unas actitudes, unos comportamientos, unos condicionantes que luego pues, nos otorgan unos aromas y unas sensaciones en boca que nos puede evocar así, a estos vinazos, ¿vale? Voy a comentaros también principalmente sobre qué uvas sobre Dakar, ¿no? Principalmente y en exclusiva son uvas blancas. Fijaros, estas son uvas que ya están atacadas por la botitis cinerea. Si os dais cuenta, fijaros, hablaríamos de la Riesling. Fijaros el proceso en que consiste. Esta es una selección que se va a hacer de la uva de grano a grano. Ahora lo vamos a ver. Pero sobre todo quiero que lo vayáis viendo, ¿no? Están uvas sanas con uvas botitizadas, ¿vale? Este es el concepto, lo veis, ¿no? Y aquí se ve más y aquí mucho más también, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la uva Riesling. También con otras uvas, un segundito, aquí tenemos, ¿vale? La Gewürztraminer en Alemania está muy característica, como podéis ver, ¿vale? Son uvas sanas, esto es totalmente aleatorio, o sea, no el hongo, pues, o bien porque haya un picotazo en alguna uva en concreto. O sea, es la ruleta rusa. O sea, no hay una especificación exacta de a esto racimos sí, a esto racimos no. O sea, aquí lo ves, aquí la Gewürztraminer, o sea, sabor enraizado quiere decir el nombre de esta uva. Esta es muy característica en Alemania. Curioso, esta uva, dicen los alemanes, que gracias a ellos, pues nosotros tenemos el albariño, y los gallegos dicen que gracias a nosotros, a esta uva albariño, los alemanes tienen la Gewürztraminer. Es una uva muy, muy, muy parecida. Dicen que los alemanes que el albariño es su clon y los gallegos dicen que la Gewürztraminer es su clon. O sea, cada uno cuenta la música pues como le ha ido, ¿no? Y le suena. Ahora vamos a hablar también de la uva semillón. Esta es muy característica en Sauternes, en Francia. Es una uva preciosa. Una uva, pues fijaros, esta es una uva que ya está, que empieza ya a pacificarse con la acción de la Botrytis cinerea, el famoso hongo que os he comentado. No solamente ataca las uvas,
sino también ataca las hojas y en algunos casos puede llegar a atacar inclusive al pedúnculo, al pámpano, en este caso sería el sarmiento, ¿vale? O sea que no penséis que solamente es uso exclusivo de la uva, lo que pasa es que donde es más visual y donde puede afectar más es aquí. Por eso siempre es obligatorio, ¿no? El uso de sulfuroso, ¿no? En las vides. Recordar cuando veíamos lo del tema de las botellas, contiene sulfitos, quiere decir que, que este vino en cuestión pues, ha sufrido un tratamiento de sulfuroso, de sulfito. A día de hoy es obligatorio en toda la Unión Europea, ¿no? Este tratamiento. En todos los vinos del viejo mundo, la adición de sulfitos pues, es de obligado cumplimiento. Luego pasamos a otra uva característica, como es la Sauvignon Blanc. La Sauvignon Blanc, pues fijaros, es una uva más verdosa, una uva mucho más floral, más herbácea. Este tipo de uva, pues bueno, es muy característica por Cataluña, ¿vale? Se usa para hacer cavas también. Parte del Sarelo para allá de Macabeo, pues el Sauvignon Blanc también le suelen dar un toquecito, ¿no? Por esos aromas tan frescos, tan verdes, tan florales, de flor blanca, de flor recién cortada, de planta verde, ¿no? Recién cortada, ¿no? Es a tonos a clorofila, a menta, o sea, unos aromas muy, muy, muy interesantes. Fijaros aquí las fotos que os he puesto, aquí ya, no sé si se puede apreciar la foto, empezamos a ver aquí por la parte de atrás ya cierta de botitis cinerea, ¿vale? Fijaros, las fotos son preciosas estas, ¿no? Me encanta ver la foto de uvas. Bueno, aquí iríamos también a la Muscadet. Aquí ya creo que ya se puede ver más en detalle, ¿no? La acción de la botitis cinerea. Esto ya son uvas botitizadas. Empiezan aquí ya a estar en contacto con el hongo. Hay que tener en cuenta que para que se tenga en cuenta que la uva ya está botitizada, no es nada más le está afectando, sino que dejarle un poco tiempo, unos 15, 20 días. No más. Todo lo que se accede de eso en tiempo, pues la uva ya no está en su momento de esplendor, ¿no? De botitización. Fijaros, aquí tenemos la muscadel. Esta uva es muy característica porque es bastante golosa, tiene bastante cantidad de azúcar, puede evocar también a tonos de fruta tropical, pues como la piña, como el maracuyá, fruta de, fruta de hueso, ¿no? O sea que para ser una uva blanca, pues tiene ciertos aromas que en algunos aspectos pueden evocar pues a uvas tintas, pero para producirse esas sensaciones tienen que ser uvas que han evolucionado. Fijaros, en el caso de la Semillón, que os he comentado antes, de la Sauvignon Blanc y de la Muscadel, este es el triunvirato con el que se origina un vino tan maravilloso como el Chateau d'Yquem, el de Sauternes, que ahora vamos a hablar un poco sobre él. Vale. Bien, las características. Bueno, las características de la botitis cinerea, hay que tener en cuenta que la acción de este hongo nos va a otorgar unas grandísimas propiedades aromáticas. Es decir, gracias a la acción de este hongo, ¿vale? Conseguimos pues, que uvas que de entrada tienen unos sabores, unos comportamientos, pues con el tiempo se evolucionen para más. Pero hay que tener en cuenta que esto no se puede, la botitización solamente se considera que es noble pues cuando reúne una serie de condiciones climáticas. O sea, no solamente la uva ya está botificada por la acción del hongo, ya vamos a hacer un vino de Tokai, un vino de Sauternes. No, influye el clima. Recordad lo que hablamos en su momento del terroir, la acción de la naturaleza. O sea, no solamente las sales minerales que absorbe la vid, con su famosa pilorriza, sino la acción del sol, la acción de la humedad, la acción del hombre también. O sea, una serie de cosas que hacen un sumatorio, pues que, con lo que se consigue un vino excepcional. Lo interesante de la botitis cinerea es que por cada cepa que se tenga de uvas botificadas, se va a obtener una botella de vino. Ya empezaros ir ya mentalizando de que esto es un delicatessen, de que esto es un producto caro. ¿Por qué? Pues porque cuesta mucho obtenerlo, conseguirlo, requiere de mucho trabajo. Fijaros, para hacer una vendimia
de uvas botificadas se requieren aproximadamente unas 150 personas. Concretamente la región de Soternes, que son, ahora os diré exacto, no recuerdo el número exacto de hectáreas, pero son 150 personas. Normalmente el rendimiento suelen haber por cada campo de fútbol 2, 3 personas para realizar la vendimia. Pues en este caso nos iremos a unas 10, 12 por hectárea, para que veáis un poco la diferencia, ¿vale? Todo eso es tiempo y la mano de obra hay que pagarla. Daros cuenta del rendimiento que se obtiene al final de cada cepa, pues nos vamos a ir a menos de un 70%. Y la fermentación llega a durar hasta años. Años porque, en el caso del, como vamos a ver ahora en el Tokai, la fermentación se hace en barrica y es una fermentación que va de modo muy pausado, muy tranquilo y pasan muchos años, tanto la crianza oxidativa como la reductiva. ¿Vale? Bien, vamos a situarnos ahora. Posiblemente este sea uno de mis vinos favoritos, ¿vale? Estamos hablando del Sauternes. El vino de Sauternes es el vino por excelencia de Sauternes, es el Château d'Yquem. Se encuentra aquí en el sur de Burdeos. Las características de este vino, pues bueno, es un vino que ha sido loado, alabado pues, por gente de la nobleza, a día de hoy la aristocracia, artistas. El problema que tiene este vino, ¿cuál es? El precio. Es un vino muy, muy, muy caro, es un vino delicatessen, es un vino que cuesta a veces bastante conseguir, que hay muy poca producción, ¿no? A lo largo del año, son unas 60.000 botellas más o menos, y antes de que salgan ya están todas vendidas. Cuesta conseguirlo, es un vino que a nivel gastronómico no solamente marida con postres, es el vino con el que se suele maridar siempre esto es con foie. El foie con Sauternes, pues eso, el caprice de Dieu, ¿no? El capricho de los dioses, como suelen decir. Fijaros aquí donde tenemos donde está Sauternes, ¿vale? Aquí en el sudeste de Francia, justamente en el sur de Burdeos. Bien, vamos a continuar. Las características de este tipo de vino, pues bueno, esto data ya desde el 1885 se le otorgó el premio de primer cru superior, eso quiere decir que es un vino que tiene unas condiciones excepcionales en las que todos los años no puede ser. Hay casos, por ejemplo, en el 2012 no se elaboró, en 2012 no se elaboró, en el 2004 tampoco, si mal no recuerdo, o sea, hay una serie de años en los que si no se dan unos condicionantes en los que dicen que este vino va a ser excepcional, no se elabora el vino, no va a ser un vino de Sauternes. Para poder conseguir esta podedumbre noble es necesario pues, la presencia de una humedad. ¿Esa humedad cómo se consigue? Por un ambiente que se suaviza gracias a la acción pues, en este caso de ríos poco caudalosos, como sea en la ejemplificación del Château d'Yquem de Sauternes, del río Cirón. Las uvas características aquí de Sauternes son la Semillon y la Sauvignon Blanc, y en menor medida la Muscadel. Tienen una producción anual de 100 hectáreas. Para estas 100 hectáreas, lo que os he dicho antes, 10-15 personas por hectárea. Tienen una producción anual de 60-65.000 botellas. Es un vino que nada más salir ya está vendido. Tiene una demanda brutal en el mercado anglosajón. O sea, es exagerado. O sea, en el mercado interior francés también, pero ya en el mercado anglosajón, pues es exquisito. O sea, es algo, lo consideran algo, vamos, como, como un delito, ¿no? El que no lo compre, ¿no? O sea, está muy, 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 muy bien considerado. Aquí en Sauternes, en el Château d'Yquem, por excelencia, se realiza una selección de uvas botizadas de manera manual. O sea, se van recogiendo las uvas una a una. Por eso la importancia de que tenga las 10-15 personas por hectárea. ¿Qué se consigue con esta botificación de la uva? Pues se consigue una acidez altísima, pero esta acidez altísima es contrarrestada
con una dulzura altísima. Una acidez muy altísima con una dulzura altísima que conseguimos un equilibrio perfecto. Los extremos, recordar que siempre, siempre, siempre se atraen y se complementan. Ese equilibrio tan interesante es lo que hace pues, que el vino de entrada, siendo dulce, lo podemos maridar como carne, o sea, tiene que ser con carnes muy grasas. También inclusive se puede maridar hasta con pescados muy grasos, como por ejemplo el salmón. ¿Vale? No solamente esto va a ser para el chocolate, ni dulces y demás. Bien, las características, es un vino que elabora, que evoluciona, perdón, muy bien en botella. Hay pruebas refutables que se han abierto botellas de este vino de Chateau d'Yquem de Sauternes de 100 años y ya pues, tiene unas condiciones excepcionales. O sea, directamente lo único que estaba estropeado era el corcho, pero vamos, el vino ha estado ahí. Yo lo máximo que he probado de vinos de estos, tuve oportunidad de probar un Sauternes de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, si mal no recuerdo, 45, 46, ¿no? Al fin o nada más terminó la Segunda Guerra Mundial, y vamos, posiblemente sea un espectáculo. A veces, luego he tenido oportunidad de probar otros Sauternes de Chateau d'Yquem, y bueno, el sello es muy, muy, muy característico, es una auténtica maravilla. Fijaros, lo interesante del Chateau d'Yquem, fijaros, aquí os he puesto los años, todos estos años que están aquí, los años en los que han conseguido los 100 puntos Parker. Los puntos Parker, recordad, pues es una valoración que se le dan a ciertos vinos en los que tú vas diciendo, pues mira, hay una entidad, el famoso Robert Parker, en el que valora los vinos. Todos aquellos vinos que llegan a 100 puntos Parker, pues ya se multiplica por 10 su precio. Es un enólogo que tuvo unos conocimientos excepcionales con respecto al vino, sus opiniones están muy valoradas en el sector y bueno, fijaros, consiguió Chateau d'Yquem durante estos años, estas añadas, pues han estado consideradas con 100 puntos Parker. O sea, todos estos vinos, cada uno de estos vinos tenían, mira, mira, tuve oportunidad de probar esta, bueno, esta, el 45 o el 46, si mal no recuerdo. Hace ya muchos, muchos años. Bueno, lo que os he dicho, el rendimiento es de cada vid se va a obtener una copa y lo interesante de este vino que te lo venden en infinidad de formatos, desde los 37 centilitros, la del cuarto de litro, hasta nos iríamos hasta los 15 litros. Chateau d'Yquem pues fue el pionero en introducirse en el mercado asiático, fue pionero, empezó por Japón y luego a raíz de ahí, pues bueno, fue extendiéndose, ¿no? Poco a poco en el resto de países asiáticos. Luego posteriormente fue a China, hasta en Tailandia, etcétera, etcétera. Bueno, perdón. Se considera Chateau d'Yquem que es un vino único, es excepcional, majestuoso, es el vino blanco por excelencia. Ha estado hablado, o sea, ha estado hablado por los zares, la Revolución Rusa, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un embajador que estuvo en Francia, que luego llegó a ser presidente de Estados Unidos, que bueno, le encantaba el vino. Era un fanático ahí escrito, ¿no? En el que testiguan, ¿no? Y demuestran que ya por aquel entonces, pues este vino enamoraba, ¿no? A las altas esferas. Lo bueno de este vino es que madura con los años en botella, o sea, evoluciona con los años en la botella porque continuamente va evolucionando, lo que os dije antes, ¿no? Los restos de tartárico poco a poco se van convirtiendo en la glucosa y bueno, y va evolucionando este vino. Es un vino de verdad que si alguna vez tienes oportunidad de probarlo, pues merece muy mucho la pena. Bien, luego como modo de ejemplificaciones, pues mirad, os he puesto esto para que lo veáis.
el Chateau d'Yquem. Este es un vino. El embotellado es, fijaros, el etiquetado. El típico este amarillo, muy sencillito, lo que siempre digo de las etiquetas, que las etiquetas cuanto más sencillas sean, vamos a estar ante un mejor vino. Aquí hace pues una alegoría, ¿no? Un alegato a que es un vino majestuoso, un vino para reyes, ¿no? El Chateau d'Yquem de Sauternes, fijaros. Fijaros el color tan maravilloso, ¿no? que tiene esta botella. Claro, o sea, sigue evolucionando, fijaros, ¿no? Esta es del 1973 y esta es del 1996, para que veáis, ¿no? Hasta dónde puede llegar a evolucionar el color. Las uvas son pues en las que os he comentado. Estaríamos hablando de la Sauvignon Blanc, de la Muscadel y la Semillon. Pero fijaros, ¿no? Este sería... Os he puesto esta foto para que veáis la evolución del color, ¿no? Como el amarillo empieza con tonos marrones, aquí ya un parduzco, ¿no? O sea, cómo evoluciona. Es maravilloso, este vino es espectacular. Bueno, ahora vamos a pasar a otro vino de Botitis cinerea. En este caso vamos a hablar del Tokaji, el Tokay. El Tokay es un vino húngaro, se elabora como podéis ver aquí. Hungría la tenemos aquí, hace frontera con Hungría, con Bielorrusia. ¿Esto quiere decir? Que este vino pues tuvo una racha, una época en la que no estuvo muy bien tratado, que fue pues cuando Hungría pertenecía a la Unión Soviética, era un país periférico, y bueno, toda la producción que se hacía pues era para las altas esferas rusas, ¿no? Muy reducido, y bueno, pero empezó a perder cierta calidad, ¿no? Pues no tenía tanto mimo y tanto cuidado como antaño y como el que tiene a día de hoy, afortunadamente. Las características de este vino, pues bueno, son muy particulares. Al igual que el del Tokai, tiene en cuenta de que la Botitis cinerea, en este caso, es una podende noble porque hay la presencia de un río poco caudaloso como es el Tisza, que lo que hace es generar una neblina nocturna, ¿no? Que es antagónica al sol diurno. O sea, el calor que hace durante el verano durante el día, perdón, se va suavizando cuando llega la noche y luego es un ambiente húmedo durante todo el día, lo que hace que no se llegue a secar del todo la uva. Comentan que este vino, bueno, perdonad, es anterior al vino Sauternes, ¿vale? 2 siglos antes, el famoso húngaro, ¿no? Que os comenté al principio de la exposición, pero vamos, cada uno de ellos pues cuenta que él es pionero, ¿no? Las uvas permitidas para elaborar uva de Tokai son estas uvas que tenéis aquí, la Formín, la Harsebelu, Saga Muscotali y la Seta. Realmente la uva más afamada y más reconocida y más usada de todas, afortunadamente para nosotros que tenemos que nombrarla alguna vez, pues es la uva Formín. Vale, vamos a continuar. Vale. Las características, mirad, la fermentación del vino de Tokai, bueno, cuando se hace la vendimia, se cogen canastas de 18 kilos, esto que veis aquí, ¿vale? Es una recogida manual. Se hace una selección prácticamente uva por uva, ¿no? De las uvas potificadas. ¿Y qué se hace con estas uvas? Pues estas uvas se realiza un prensado, ¿vale? De estas uvas y se realizan y luego se meten dentro de una barrica para que realice la fermentación, que ahora lo vamos a ver en más detalle. Es decir, ¿qué es lo que se hace? Pues se consigue que el mosto se coge aparte uvas con botrytis, con podeume noble. Estas uvas, las uvas se prensan, se consigue una especie de jugo. Ese jugo se añade a un mosto que está dentro de una barrica. Esta barrica tiene una capacidad de 130 a 140 litros y ahí comienza la fermentación. ¿Vale? Si cada uno de estos capazos
Cada uno de estos capazos se considera, tiene que tener está medido en plutonios, es decir, cada plutonio equivale a 25 kilos. Cada 25 kilos que se echen de uva botificada y prensada en el mosto, se considera que es un plutonio. O sea, si echamos el plutonio, pues tenemos que echar 25 por 6. 6 por 5, 25, 6 por 2, 12, 150 kilos de uva botificada. La proporción es 1:4. O sea, para que veáis que es una producción de un cuarto del mosto, ¿vale? Del mosto total. Con esto se consigue una potenciación de aromas dulces, cítricos y florales. Fijaros, aquí lo tenemos aquí. Ah, mira, aquí lo tenemos. No sé si se me la salté. Vale. Fijaros, aquí os he puesto la medida, ¿vale? Son 25 kilos de uva botificada, equivaldría a un plutonio. Es decir, tú tienes un mosto. En este mosto, que no es de uva botificada, de uva con podium noble, tú haces un mosto. Ese mosto lo metes dentro de una barrica de 130 a 140 litros. Luego coges 25 kilos de uva con botrytis. Esa uva la prensas. Consigues con una especie de jarabe, de melaza. Esa jarabe melaza, sin fermentar, lo metes dentro de la barrica. ¿Vale? Hemos dicho que de un cuarto de esa cantidad, aproximadamente un cuarto dividido entre 130, pues nos vamos a ir como a los 25 litros que os he comentado, por cada barrica. Por cada barrica estaríamos hablando que se introduciría un plutonio, ¿vale? Si conseguimos, si en lugar de echar menos kilos de mosto, echamos más kilos de uva botificada, entonces iríamos subiendo a plutonios. Calcular que como máximo podríamos llegar a 6 plutonios. 6 plutonios pues nos irían hasta los 130 litros, ¿vale? Del total de la barrica, ¿vale? Vamos reduciendo. O sea, el resto se tiene que echar de litros o bien de mosto o bien de botrytis. Vamos reduciendo. Lo normal siempre es, como mínimo, echar 3 plutonios. 3 plutonios es lo mínimo. O sea, 75 kilos de los 130 de uva botificada. El resto sería de mosto. ¿Vale? Bueno, si tenéis dudas me preguntáis, pero es sencillo. La uva botificada se llama Astru, por eso cuando veis la botella va a ser Tokai Astru, quiere decir un Tokai, que se ha hecho con uva botificada. Como mínimo va a tener de los 130 litros, 75 kilos de uva pasificada, de uva botificada. ¿Vale? Aquí en Tokai, al igual que en Soterner, se hace una recolección manual, igual, la misma proporción, 10-15 personas por hectárea. Es un pasote, pero es que tienes que hacer la selección prácticamente grano a grano, ¿no? Cogiendo las uvas, tiene que ser las uvas lo más enteras posibles, que no estén realmente totalmente pasificadas, o sea, y suelen ser gente bastante experta, ¿no? Las que suelen realizar este tipo de vendimia, ¿no? No es nada sencillo. Bien, esto es lo que este lo hemos visto y continuamos ahora con los tipos de Tokai. Hay 3 tipos, ¿no? de vinos de Tokai. Por un lado tenemos el Sagramondi, es un vino que está fermentado y seco, sin uvas botificadas. Este tiene una vinificación, pues tal cual la hemos visto, ¿no? La hemos visto ya en clase. El proceso coge la uva, las prensas, de todo ese depósito de fermentación, la fermentación, luego el filtrado, reposado, trasiego, crianza y a la correa, el embotellado. Sencillo. Luego tenemos el Smarondi. El Smarondi es una fermentación ligeramente dulce, es decir, hay cierta presencia de uvas en las que no ha habido selección, de uvas con botitis. Puede que sean uvas excelentes o no. Se han cogido uvas que tienen cierta botitis, pero no ha habido una selección previa. Y luego aquí ya sí que nos vamos al Tokai Astru, ¿vale? Esto está incorrecto. Lo correcto es siempre de 3 a 6 plutonios, ¿vale? A mayor número de uvas botificadas, pues lógicamente el precio va a ser mayor. Va a resultar mucho más complicado conseguir
50 kilos de uva pacificada que 25, y así hasta llegar a hasta los 6, hasta los 6 putonios. O sea, siempre que ves este concepto de putonios, quiere decir que esta se ha hecho en una barrica que tenía 75 kilos de uva pacificada. O sea, la fermentación que se ha hecho en una barrica de 130 a 140 litros, 75 litros eran de uva pacificada. El resto era de mosto normal, ¿vale? Para cuando lo veáis. Esta botella es preciosa, fijaros, al igual que el Chateau d'Yquem, pues aquí en el logo de la botella, pues consideran que es majestuoso, un vino para reyes. Esta es la bandera húngara, ¿vale? Este es un vino bastante interesante. Fijaros si es interesante, fijaros como, mira, el Oremus corresponde a Vega Sicilia, ¿vale? O sea, Vega Sicilia, Ribera del Duero, Vega Sicilia único, o sea, a día de hoy está comprando algunas bodegas, ¿no? Por el mundo, y una de ellas, pues bueno, Oremus. Oremus es la buque insignia, ¿no? En el Corte Inglés, o sea, tienen un Oremo bastante interesante por 8 euros, eso sí, es de 37 centilitros, que bueno, de vez en cuando pues todos nos merecemos darnos un capricho. Merece la pena, ¿no? Probar este vino. No es un... Juraría que no tiene, creo que tiene, o ni un putonio tiene, o sea, sería un Smarandi el que vimos, el segundo tipo. Es un Smarandi, el Oremus Smarandi, que está el escudo del Gourmet del Corte Inglés, es un Smarandi, ¿vale? Smarandi Sweet se llama este, pero no. Smarandi Sweet, ¿vale? El Smarandi Sweet pues tiene un toquecito dulce y es de este tipo, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Lo digo para que pues, si queréis algún día probarlo o daros un pequeño capricho. Este de aquí, el de Vega Sicilia, ¿vale? Oremus. Oremus tiene varias referencias, pero bueno, la versión más económica, más light, la tenemos aquí en el Corte Inglés. Es un Oremus de Tokai, no es Astu, lógicamente, pero bueno, tiene ciertos matices a agua botificada. Está chulo, es un vino, está muy bien. Es un vino muy bebible, muy sorprendente a nivel gastronómico. Bien, luego en el mundo, vamos a continuar, ¿vale? Hay otro concepto que se llama vendimia tardía o late harvest, que evoca a estos vinazos, ¿no? De la Ovitis cinerea. El problema cuál es, pues que necesitas unas condiciones climáticas que te las otorgan, pues un río un poco caudaloso, que estés cerca de la montaña, y no todas las zonas se pueden permitir ese lujo. A día de hoy, pues en Chile, el grupo Miguel Torres, ¿no? Pues está elaborando una Riesling de vendimia tardía. No se llega a potificar la uva tal cual como os he comentado en Hungría y en las regiones de Hungría y de Francia, pero bueno, es un vino que merece la pena, está curioso. O sea, no tiene la grandeza sápida ni aromática del Sauternes y de Tokai, pero bueno, está bebible. Tiene otras dos opciones, también bastante interesantes, como es el Santadiña, también en Chile, y el Cordillera Cariñán, igual, o sea, idem, ¿no? Que este Riesling. Recordar que cuando estamos hablando de los vinos del Nuevo Mundo, sobre todo se apuesta por la variedad. Fijaros, en el nombre del vino ya le estamos poniendo el nombre de de la uva con lo que se ha elaborado. Con esto, pues bueno, sigue las directrices, las indicaciones, las sugerencias, ¿no? De los vinos del Nuevo Mundo, en las que abogan y apuestan siempre por presentar la uva en la que se ha elaborado, ¿no? Con la que se ha elaborado. Luego tenemos más zonas importantes, ¿vale? Pues como por ejemplo puede ser en Barcelona, el Calferú, en Penedès, es un vino bastante interesante. Luego tienes el Itzamendi, el Chacolí de Guetaria, se hace con la Ondarribi Churi, una uva interesante, ¿no? La acidez del Chacolí, pues retrasándose la vendimia, pues logra hacer este vino tan interesante como es el Itzamendi. Bueno, para el tema de tapeo y de cañas y tal,
Es un vino bastante fresco, así con marisquitos, con mejillones, gambas a la plancha, por las típicas estas, si tenéis oportunidad de estar de tapas del País Vasco, así de temática de marisco, pescado, pues es ideal, es ideal. Luego en Rioja también tenemos el Viñalbina de Vendimia Tardía. Es un vino muy curioso, que merece la pena, ¿no? El probarlo. Evoca, pues eso, hace guiños, hace gestos, saluda con la mano, con el corazón, pues de una manera pues un tanto humilde, ¿no? Y con respeto a vinos como los del Chateau d'Yquem y el de Tokai. No tienen la grandeza ni la majestuosidad de estos vinos, pero ¿no? Tiene su punto también, sobre todo que son más económicos, ¿no? Están más al alcance de todo el mundo. Luego la Gewürztraminer, pues bueno, se ha explotado hasta la saciedad en el Valle del Napa californiano, en Estados Unidos, también en Sudáfrica, Nueva Zelanda, en Australia, inclusive también podría hablaros en la parte austriaca, ¿no? Es un vino, el de vendimia tardía, pues que consigue que ciertos vinos blancos que de entrada pueden ser anodinos, que tienen una caducidad al ser un vino joven muy poco longeva en el tiempo, pues le vamos a dar una mayor durabilidad, ¿no? A nivel de consumo y de mantenimiento. Por eso, bueno, se está optando en algunos casos pues, por este tipo de vino. Yo ahora os recomiendo si podéis, cuando podáis, pues el tema de Sauternes de Chateau d'Yquem, bueno, una así medianamente decente, unos 30 40 euros, ya puedes conseguir alguno bastante curioso. Y ya por 8 euros tienes el Oremus de Tokai, la botella de 37 centilitros, que bueno, para celebrar un acto importante, pues merece la pena, ¿no? O sea, está curioso. Bien, continuamos. Ahora, bien, voy a poneros un par de vídeos para que visualicéis un poco todo esto que hemos visto, ¿no? ¿Vale? Un segundito. A ver si lo tengo este jodido por aquí. Perdonad. Bueno, empezamos. El rey de los vinos, la región del vino de Tokai. Fijaros, sobre todo, fijaros lo que os he comentado, ¿vale? Fijaros la neblina que hay, ¿vale? O sea, aunque se esté pacificando, esto actúa como el efecto invernadero, esto, ¿no? Que por mucho que empiece a afectar la botitis, ¿por qué empieza a afectar? Porque tiene cierta sequedad, pero esta cierta sequedad se refresca y suaviza con el ambiente, como podéis ver aquí, ¿lo veis? O sea, y luego esto, pues cuando se va avanzando el día, pues es un día bastante cálido, que bueno, está suavizado con la neblina, ¿no? No llega a ser tan fuerte y tan potente por que la neblina la atenúa, ¿no? Esa sensación. Venga, seguimos. Estas son las viñas de la región de Tokai, en Hungría. La tradición vitivinícola se ha heredado desde los tiempos del medioevo. Las bodegas subterráneas de Tokai son un interconectado laberinto de túneles. Aquí se han producido vinos de podredumbre noble por 16 generaciones. El rey Luis XIV de Francia dijo una vez desde su castillo en Versalles: "Este es el vino de los reyes y el rey de todos los vinos". Este fragmento, o sea, yo lo he escuchado 1000 veces, o sea, de distintos vinos. O sea, lo he escuchado también en Sauternes. O sea, cuando hablan del vino y tal allí, pues dicen eso. Aquí lo he escuchado varias veces también. Inclusive lo he llegado a escuchar en España también con algún vino blanco y tal, que cuenta la leyenda que hubo, pero bueno, quedaron sobre todo en la majestuosidad y la elegancia que tiene este vino. Es un capricho de Dios, un capricho de los dioses. ¿Vale? Venga, continuamos, muchachos. Fijaros, perdonad, fijaros, este es el río Titsa. Fijaros la humedad que hay. O sea, esta humedad pues se va propagando a lo largo de la zona de influencia, ¿no? Y esto hace pues que se suavice todo el proceso de pacificación
que afecta a la botitis cinerea. O sea, visualmente yo creo que queda más que claro. Además, aquí el señor, no sé si llegáis a verlo, que va encapuchado y todo allí de la cantidad de humedad que tiene que haber allí, ¿vale? Para que lo vayáis viendo. ¿Qué se produce en vinos de podredumbre noble en esta región? Esto se debe a la neblina. Dos ríos convergen en la región de Tokay y un espeso manto de niebla cubre el área durante los meses de otoño e invierno. La humedad es la clave para producir este tipo de vinos. La parte inferior de este racimo de uvas se está pudriendo. El hongo es producido por la alta humedad. Este proceso se conoce en francés como la pourriture noble o podredumbre noble. El proceso de pudrición concentra el contenido de azúcar, haciendo las uvas increíblemente dulces. La combinación de humedad y sol crea justo el ambiente correcto para producir uvas de perfecto dulzor. La podredumbre noble se esparce por todo el racimo en 2 semanas. Luego las uvas están listas para ser cosechadas. Los turcos otomanes invadieron la región de Tokay en el siglo XVII. Cuando los granjeros retornaron a sus pueblos, las uvas que no habían sido cosechadas fueron halladas marchitas y podridas. Sin otra alternativa, los granjeros produjeron vino con ellas, pero lo que consiguieron tenía un sabor increíble. El proceso de producción del vino requiere también de tiempo y habilidad para lograr el sabor adecuado. De hecho, se necesitan por lo menos 3 o 4 años. Producir un vino añejo puede significar muchas décadas de maduración. Aquí el instrumento muestra un 80% de humedad. El techo y las paredes de las bodegas están cubiertas de hongos, un signo de que en el lugar se dan las mejores condiciones de humedad. Así sabemos que el vino está madurando de manera perfecta. Muy bien, continuamos. Bien. ¿Es el rey de los vinos o es el vino de los reyes? Vale, muchacha, cállate, por favor. Bueno, vamos a ver aquí a esta muchacha tan bella, ¿vale? A Concha Hierro, ¿vale? Vais a ver, no hablar aquí ya de... Hola, soy Concha y hoy voy a hablarte de mi vino favorito. No siempre es sencillo saber cuál es tu vino favorito, ¿no? Depende de lo que hayas probado, de las influencias que hayas tenido. En mi caso, sí que tengo distintos tipos de vinos que me encantan, pero este en concreto es uno de ellos. Este vino tan bonito que estáis viendo en esta copa tan dorado es un vino húngaro, concretamente de la región de Tokaj. Es un vino que se llama Tokaj, es decir, Tokaji, pues esa I significa de Tokaj. Las variedades de uva que se utilizan para elaborar el Tokaj principalmente son Furmint y Hasledelum. La Furmint normalmente es la que suele dar la acidez y tiene una gran capacidad de envejecimiento. También hay otras uvas como la Sarga muscatali, que es la Muscat Blanc, y la Z, antes llamada Oremus. Pero también tienen otras uvas extranjeras como la Sauvignon Blanc, la Chardonnay y otras tintas como la Gamay, la Pinot Noir, la Cabernet Sauvignon. Y este, concretamente, el Tokaj. Sobre todo, chicos, quiero que veáis el pedazo de color que tiene este vino. O sea, es que, no me estoy poniendo malo solo de verlo. Es un espectáculo. Yo de verdad que os recomiendo que este vino lo probéis. O sea, no, a la mínima ocasión que tengáis, este o el de Soterme. O sea, no lo vais a esperar esta sensación en boca. Hay Astú, es el rey Alfonso XIV le denominó como el vino de los reyes o el rey del vino. ¿Y cómo se hace este tipo de vino? Bueno, es un tipo de vino que se hace elaborado a partir de una mezcla entre uvas que están afectadas por un hongo llamado Botrytis cinerea o podredumbre noble y otras uvas que no están afectadas por ese hongo. Una mezcla entre ambas. Y es que se dice que en el siglo XVII las guerras entre los húngaros y los turcos hacía que la cosecha de las uvas se retrasase y eso hacía que las vendimias estuviesen afectadas por este hongo. Este hongo es noble, pero no deja de ser un hongo, con lo cual deshidrata la uva y aumenta la concentración de azúcar. Es lo que os he hablado, es
un estrés hídrico, es decir, pues tiene un defecto que no tiene mucha agua, el hongo chupa todo el agua y todo el azúcar, tanto de la pulpa, así como el tartárico. Todo esto va derivado con el tiempo a que los restos de tartárico se van a transformar en glucosa y esta glucosa pues es rica para la levadura, lo que consigue que es un vino que tenga gran cantidad de azúcar en boca y una gran acidez. Los extremos de acidez y los extremos de dulzor se solapan, consiguiendo pues un vino muy suave y muy agradable en boca. Cual al fin y al cabo es como una pacificación del agua. Y luego cuando toméis este tipo de vino de Tocayas tú, pues vais a ver que tiene de 3 a 6 plutonios. Los plutonios son unos canastos de madera en los que caben unos 25 kilos de uva. Normalmente se utilizan para meter ahí las uvas Astú, que son las que están afectadas por esa podredumbre noble, y se compensa con las uvas que no están afectadas. Entonces, si tiene 6 plutonios, son las que tienen más concentración de ese tipo de uva afectada por el hongo. Y si tiene menos, pues será quizás un vino menos dulce. Y una vez que estas uvas se han vendimiado, pues pasan a fermentación en unos barriles de madera húngara en los que están 60 días. Y luego de ahí pasan a las cuevas, donde a su vez hay otro hongo, donde están conviviendo con él durante 3 años. En las cuevas, este segundo hongo se encarga de proteger al vino y hacer que tenga una larga vida de hasta 200 años. Bueno, y luego finalmente cuando llega a nuestra mesa, la recomendación para beberlo es que esté a unos 11-13 grados y se puede consumir tanto de postre como de aperitivo, muy combinable con... Yo, sugerencia, tema de aperitivo es un vino que, es que es un vino denso, ¿vale? Pensad en la sensación de la leche, ¿vale? No es un vino fácil de beber, es un vino que tiene muchísima complejidad y yo de aperitivo yo no lo recomiendo, pero bueno, es como todo, o sea, la hostelería no es una ciencia exacta, podéis disfrutar, pues cada uno pues lo que considere oportuno, ¿no? Yo en este caso no lo recomendaría pues como comida aperitivo. Lo que sí pues para combinar lo que os he dicho antes, pues, para con foie, con salmón, carnes grasas, con principalmente postre, pero no únicamente. Venga, ya lo vamos terminando. foie o con platos que lleven albaricoque o pera, manzana. Principalmente combinan bien con esos alimentos porque tienen recuerdos a miel, membrillo, anís y flor de acacia. Así que nada más, espero que tengáis la oportunidad de probarlo muy pronto y que me contéis cuáles han sido vuestras impresiones. No os olvidéis de compartir el vídeo con vuestros amigos y de darle al like si os ha gustado. Así que nada más, hasta la semana que viene. Yo esta muchacha, bueno, yo estoy suscrito a su canal, me parece interesante, me parece una mujer atractiva y bueno, y siempre me gusta ver cuando pues una mujer habla del vino, pues se junta la belleza del vino con la belleza femenina, ¿no? O sea, pero bueno, allá de vosotros. Bueno, chicos, ya con esto, pues bueno, damos por finalizado los vinos de Podredumbre Noble, Botitis Cinerea. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya parecido interesante y bueno, pues lo que siempre hablamos, procurad ser buenos y sobre todo lo de siempre, sed felices. Bye bye, chao.